buenas tardes. Les damos la bienvenida. Mi nombre es José Luis Arboleda. Coordino la gestión cultural y patrimonial en el sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Estamos ubicados en las colecciones patrimoniales del cuarto piso. Son una de las colecciones que tiene este sistema entre las 18 bibliotecas. Estas que tienen categoría patrimonial cubren épocas, eventos, categorías especiales de publicación y nos permiten tener entre una diversidad de temas y de tipos de publicación, periódicos, revistas, manuscritos, archivos personales, lo más antiguo que tiene la biblioteca, que hace parte de los libros fundadores con los frailes franciscanos, y además una cantidad de documentos antiguos y valiosos para entender la historia de la ciudad, del departamento y del país. Entre las colecciones que tenemos y de las que hablamos está la colección de periódicos. Buena parte de esa colección se ha microfilmado con el fin de mantener y almacenar en menor espacio más cantidad de información. Esto podríamos decir que es el precedente a la digitalización. Es bastante consultado porque son periódicos que pueden estar ya en alto deterioro y que desde este formato pueden permitir una consulta sin deteriorar ese que ya es el original. Muchas de las investigaciones que se desarrollan tienen que ver entonces con los periódicos en distintas categorías. Esas investigaciones, estudiantes, docentes, investigadores externos, vienen a consultar esa información que data más o menos entre 1791 y 1940, periódicos de la ciudad o del país incluso, y cualquier tipo de tema, desde lo político, lo cultural, lo académico, lo social o incluso la publicidad, por ejemplo. Esta colección de periódicos, que es además la única en Antioquia y una de las más importantes del país, ha posibilitado la apropiación social del conocimiento para lo académico y también, por ejemplo, para investigaciones jurídicas, básicamente lo que tiene que ver con las víctimas. Desde 2011, cuando se promulga la Ley 1448, que permite que las víctimas del conflicto armado en nuestro país sean reconocidas y además reparadas integralmente, presentando unas pruebas o unos insumos probatorios, pasa a ser la colección de periódicos un insumo muy importante para este fin, porque los periódicos han registrado en muchas de las ocasiones el paso a paso de este conflicto, especialmente en las décadas 70, 80 y 90. En nuestras colecciones y en esta sala de consulta hemos tenido aproximadamente 42.000 casos de víctimas que han hecho, aparte de las consultas académicas que normalmente tenemos, unas consultas aleatorias de esas informaciones con respecto al conflicto. Parte también de las colecciones patrimoniales, que las llamamos en plural, es este segmento, la colección Antioquia, que inicia más o menos hacia finales de los 70 como colección Autores Antioqueños. Es una colección que, al nominarse distinto como colección Antioquia, permite que se alberguen ahí todos aquellos documentos que nos hablan textualmente de nuestro departamento, de sus municipios, por ejemplo del área metropolitana, de sus barrios, sus comunas, haciendo una referencia directa a la identidad, la historia y la memoria, porque una de las esencias del patrimonio es precisamente la filiación geográfica. Y esto lo que hace es entonces darnos a entender el territorio desde esas publicaciones diversas, incluidas trabajos de grado, revistas, algunos manuscritos, folletos, hojas sueltas, que nos permiten leer el departamento, como les digo, en sus municipios o en sus regiones desde aproximadamente mediados del siglo XIX y hasta épocas muy recientes. Finalizaríamos este recorrido breve por las colecciones patrimoniales mencionando también el patrimonio documental. La colección Patrimonio Documental acompaña colección de periódicos y colección Antioquia, pero desde otro nicho de interés. Aquí se albergan entonces aquellos documentos que tienen que ver con la historia de Colombia, un poco con la historia del continente, nuestros países hermanos, y son una biblioteca dentro de la biblioteca, que alberga además revistas nacionales e internacionales con contenido cultural,
los 22 archivos personales que ha recibido nuestra biblioteca, más o menos desde 1937 hasta este año que recibimos el de Javier Darío Restrepo y el de Luis Fernando Vélez Vélez, pasando por Carlos R. Restrepo, por Carlos Gaviria Díaz, por Luis López de Mesa, por Inés Tobón de Viana. Son en total 22 archivos personales que complementan un poco todo este patrimonio documental. Son en este caso unos 38.000 documentos que tienen que ver con publicaciones de antes de 1975. En el caso de la colección Antioquia que mencionábamos hace un momento, son unos 22.500 documentos, libros, revistas, etcétera, que tienen que ver con Antioquia en particular. Y en el caso de los periódicos estamos hablando de unos 2.750 títulos de periódicos, y dentro de cada título todos los ejemplares posibles en las fechas que mencionamos, 1791 hasta la fecha de hoy. Mantiene esa colección una suscripción de periódicos como El Colombiano, El Tiempo y El Espectador para que siga siendo insumo para las distintas investigaciones actuales, contemporáneas, así como las antiguas. Enfatizando un poco en los archivos personales, cabe mencionar que un archivo personal es un acervo documental que constituye el recorrido vital de una persona en su vida pública o en su vida privada. En ese caso, un archivo personal que se dona se convierte en académico entregándole a la academia o a los investigadores documentos como cartas, correspondencia enviada y recibida, algunos tienen fotografías, recortes de prensa, manuscritos mecanografiados o incluso a pulso, puede tener, digamos, escritos sobre algún hobby o algunas pequeñas colecciones planas, por decirlo así, no sé, recortes de prensa, imágenes recortadas de revista, o por ejemplo, mirándolo caso a caso, uno de los más consultados es Carlos R. Restrepo porque al ser presidente de la República en 1910-14 cruza un momento muy especial del republicanismo en Colombia y además de él derivan también muchas decisiones estatales. Entonces hay bastantes intereses en esa información ahí, desde lo literario, lo cultural, lo político y lo social. Otros casos, por ejemplo, Benigno A. Gutiérrez, que es un folclorista sonsoneño que trabajó con la editorial Bedú, nos entrega mucho de ese desarrollo cultural, literario y editorial en esta región, especialmente con la editorial Bedú y con la difusión cultural, por ejemplo, de obras como F. Gómez, Tomás Carrasquilla o esos que son compilaciones y personajes que tienen que ver directamente con la promoción de nuestras tradiciones. Llámese un Gregorio Gutiérrez González, que también hace parte de nuestros archivos, llámese un León Zafir, que es un folclorista, por ejemplo. La única mujer es Inés Tobón de Viana. En este caso hay que mencionar que los archivos femeninos en nuestro país son bastante escasos. Este es uno de ellos, los otros pueden estar del orden más centro del país, una zona más, digamos, determinada por la influencia de la Biblioteca Nacional, que es quien recibe muchos de esos acervos y el depósito legal de todo lo que se publica en Colombia. Cabe mencionar que ese archivo es pequeño, pero tiene que ver con la defensa de las mujeres trabajadoras en Medellín, especialmente, más o menos en la segunda mitad del siglo XX. Podríamos hablar también de archivos como los que mencionamos, Javier Darío Restrepo, que es un periodista de Jericó y que luego de haber sido sacerdote por 17 años se renuncia a sus votos sacerdotales y se dedica al periodismo, haciendo un periodismo, digamos, de conflicto, de guerra, cubriendo un poco esos fenómenos conflictivos no solo en el país sino por fuera. Es reportero de guerra, por ejemplo, en Guatemala, y eso da cuenta además de una ética periodística que es la que permite fundar precisamente la Fundación para la Libertad de Prensa, que hace la defensa también de la misión periodística. A propósito también de los atropellos que en distintas épocas se han generado para ese nicho de profesionales. Podemos hablar de un Luis Fernando Vélez Vélez que recibe las banderas de Héctor Abad Gómez cuando este es asesinado
y 6 meses después también es asesinado en una época muy aciaga para la universidad, 1987, que es bastante perseguida pues como por sus ideales y en sus personajes también un poco pensantes con respecto a la realidad social. Héctor Abad Gómez, que también es un defensor de derechos humanos y hace parte como de esos archivos también muy consultados precisamente por todo lo que en el contexto de víctimas, de conflicto, de narcotráfico, de salud pública ha venido aconteciendo. Tendríamos que mencionar a un Luis López de Mesa que trabaja distintos temas por ser un diplomático, político, médico, un polifacético, desde lo cultural hasta lo político. Pasa por él, por ejemplo, el debate por el voto femenino en 1954 y que finalmente se cristaliza en el plebiscito en 1957. Tendríamos también que mencionar a un Nicanor Restrepo Santamaría, a un Nicanor Restrepo Restrepo, a un Pedro Antonio Restrepo Escobar, que es fundador de Andes, y estos Restrepo hacen parte de la cadena, diríamos así, de la cadena de empresarios que configuran el grupo empresarial antioqueño y que llegaron a nosotros gracias a los acervos que tenía la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales, que se disuelve a finales de los 90 y parte de esos archivos pasó a nosotros. Finalmente otros pasaron a AFIT, pero son una riqueza documental para los investigadores. Bueno, ese es como un grueso general de lo que encontramos ahí. Esos archivos son generalmente hojas sueltas y permiten, por supuesto, entender el personaje, pero como parte de ese personaje es una época, es una mentalidad, también a través de los ojos de ese personaje, que es una documentación única, que es una documentación almacenada precisamente para hacer una secuencia casi sistemática de la vida de ese personaje, pues vamos a entender fenómenos por los que él pasó, por los que él entendió, analizó, leyó, estudió, y eso nos va a permitir también entender una época y tomar evidencias de ahí para hacer una investigación más a fondo. Bueno, también cabe decir entonces que estos son espacios que nos gusta y que queremos promover desde la apropiación, no son solamente para universitarios, son espacios de ciudad, es necesario que al patrimonio lo visitemos, nos apropiemos de él. Este es un lugar privilegiado por todo lo que tiene, pero no es un lugar privilegiado por el cierre, es un lugar que está abierto para la ciudadanía. De hecho, la visita que han hecho las víctimas, las visitas que hacen investigadores externos, las visitas que hacen incluso colegios como en unos públicos precedentes, permiten entender que en la medida en que nos apropiemos del patrimonio, vamos a hacer también una defensa del mismo y a procurar que esto dure para siguientes generaciones. Por eso la invitación es a que si estos lugares son de su interés, por supuesto, alguna cosa que quieran consultar, siempre va a haber como mínimo un documento que nos va a hablar de eso. La invitación es esa, a que nos visiten, a que disfruten mucho más a fondo cada una de esas visitas a través de un documento en particular, de un tema, de un interés. El solo hecho de venir y buscar, digamos, el día de nacimiento en los periódicos ya me conecta con el patrimonio y me permite hacer una lectura desde mí mismo sobre una ciudad, sobre un contexto y sobre esa mentalidad. Pueden contactarnos, estamos en consulta abierta desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes, o pueden escribirnos a los correos padbiblioteca@udea.edu.co o jluis.arboleda@uda.edu.co, y ahí pues podríamos ayudarles o agendando un espacio para la visita o indicándoles cómo buscar y cómo encontrar ciertos materiales para sus intereses. Bienvenidos siempre.